Pues al final del día, el problema de la existencia humana es el dolor, es el sufrimiento. Es que perdemos más partidos de los que ganamos. Los que ganamos es un momento efímero, finito, donde de alguna manera se repara, por un lado, el esfuerzo y al mismo tiempo la ilusión, pero al final del día pierdes más que ganas. Pero aún así, entonces, la vida es un entrenamiento a ser un perdedor. Bienvenidos al consultorio donde... No sabemos... Pero ¿sabemos qué? ¿Qué es lo que sabemos, Jordana? Que no sabemos nada. Y la nada, nada es. Y aquí sí va a haber algo que es hablar... Primero, no es hablar. Bueno, sí hablar, pero darte la bienvenida, Carlos. Es muchas gracias, muchas gracias. Bien llegadito de España. Eso, exacto. Va a ser sobre el flamenco. En las organizaciones. No, fíjate que esto es un gesto que yo hago mucho porque hoy en día con todas las videoconferencias, para no interrumpir con un aplauso, pero para hacer un gesto de alegría siempre hago esto, que es un poco como se dice en lenguaje sordomudos, claro, cuando uno está contento, y el aplauso, efectivamente. Pues te viste muy flamenco. Está bien. Ay, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Revisen el episodio de Happy Force, revisen el episodio de la felicidad, porque vamos a decir las netas sobre la felicidad en el trabajo y la voz del empleado. Y venga, vamos a empezar, si te parece, Adrián, empezando rudo. Venga. ¿Qué callan los empleados cuando les consultamos, les aplicamos nuestros instrumentos, pulsos, mediciones? ¿Qué callan? ¿Y por qué? Pues lo más dramático es que callan lo que piensan. Callan lo que piensan. Entonces imagínate qué será lo que nos contestan. Entonces la mayoría de las ocasiones nos cuentan pura pamplina, nos cuentan aquello que la organización, que los jefes queremos o estamos dispuestos a tolerar o a escuchar. Entonces la verdad es que hay que tener mucho cuidado con cómo se pregunta, si hemos construido el entorno de confianza, de seguridad psicológica, porque si no puede ser literalmente que lo que nos contestan no valga para absolutamente nada. Dicen que los seres humanos tenemos hasta 12 sesgos para no decir lo que pensamos. Algunos están bien intencionados, como no querer ofender, no querer molestar, no querer importunar con nuestra opinión, no disentir de la opinión de la mayoría, que no se nos identifique como poco comprometidos con la organización. Es decir, que a veces la intención que subyace hasta es positiva. Es buena. Es callarme porque hago un bien. Es buena. Imagínate. Por eso es tan importante, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que la respuesta sea anónima. Es decir, que no podamos identificar nunca, mezclar un nombre propio con una opinión o con un estado emocional. Entonces, la premisa es construir ese entorno de seguridad psicológica para que se acerque un poquito lo que escuchamos a lo que piensan nuestros empleados. Fíjate que, en fin, empezamos rudos, pero ya van varios clientes y tú conoces muy bien, obviamente, tanto Europa como Latinoamérica y México. Y pues aquí hay un sesgo a la hora de evaluar las escalas Likert, la satisfacción o el nivel de recomendación a través del NPS muy alto, ¿no? Y ya van varios clientes donde ya están hartos de ver que sus evaluaciones son siempre tan altas. Para seros honestos, y a los que los escuchan, los que son globales, siempre México sale el número 1 en clima, el nivel de recomendación. Y yo siempre doy las mismas recomendaciones. Tú chuléalo en el corporativo, ahí en Madrid, en Frankfurt, en Atlanta. Pero la verdad, la neta, aquí al modo mexicanos, los empleados mexicanos son muy barcos, ¿no? Y aunque es anónimo, siempre subyace el miedo a la represalia. Eso. Porque cuando hemos contrastado Happy Force con estudios cualitativos, las historias que salen son del terror. Y yo siento que por ahí hay una mezcla, ¿no? de cómo vencemos esos sesgos a través de espacios más también cualitativos, donde escuchemos historias, donde la gente, en esa seguridad psicológica, aunque la paradoja es que nos encontramos, no sé cómo lo hayas vivido tú, Adrián, aunque no es anónimo, porque es evidente que las historias están surgiendo ahí de un ser humano encarnado, la gente se atreve, ¿no? Y nos permite de alguna manera matizar o profundizar en aquellos aspectos que, como dices, de repente callamos. ¿Cómo lo has vivido tú, Adrián? No, me resuena, lo que callan es lo que quieren.
Y el contexto justo de cuando lo callan, precisamente es esta distancia de poder, las represalias, o en otro lado del barco también es, bueno, de tanto diagnóstico y de tanto no hacer, ¿vale? Ahí es donde la gente dice, ok, otro más. Entonces, sí creo que se puede llegar a tener ahí como una referencia circular en términos de, bueno, diagnostico, pero lo que diagnostico, lo que veo, lo habilito y lo llevo a la acción. Y es donde justo el colaborador dice, ok, lo que yo estoy hablando y estoy justo teniendo a la disposición de la organización son mis comentarios, y en algún momento, bueno, hay alguna acción que mitigue ese dolor. Yo creo que ahí es donde entra la congruencia, pero pues evidentemente hablar para que no se escuche, o escuchar para que realmente no pasen las cosas, ahí es donde justo creo que necesita el constructo cerrarse, ¿no? Porque necesitamos que la gente lo vea en acción, eso que yo opiné. Y pegarle a toda la organización, pues evidentemente a todos los puntos y los pliegos petitorios que luego existen. Claro. Pues mira, de estas 10, los que priorizaron no vieron la empatía de los colaboradores y priorizaron a lo mejor algunas otras cosas. Entonces, es un hablando del flamenco, ¿no? Claro. Es una danza bonita que se tiene que llevar, ¿no? A un buen compás. Me han venido a la cabeza un montón de cosas. Arráncate. Ahora sí, arráncate. Vámonos. Vámonos, Carlos. A ver si soy capaz. El confesionario de Jordana. A ver si soy capaz de contar cosas. Mira, fíjate, yo suelo contar una cosa cuando ese rango de respuestas se estrecha mucho. Sí. Nos sucede que nosotros medimos varios reactivos, varios scores, y cuando nos encontramos con organización que tienen entre 7,8 y 9,2, todas sus puntuaciones les decimos, ok, entiende que el 7,8 es una mala valoración. Claro. ¿Por qué? Porque es donde han querido llamar tu atención. Es decir, te voy a valorar generalmente por ese sesgo y esa tendencia, te voy a valorar generalmente positivamente. Pero ojo aquí. Pero aquello en lo que valoro un poco menos positivamente debe ser una llamada de atención. Para no caer en la autocomplacencia. Exactamente. De la misma manera que cuando estamos en el índice, en la parte del rango un poquito más alta, debemos poner, esto es una fortaleza del sistema. Otra forma de considerar la información un poco más allá de los datos tiene que ver, como tú mencionabas, José, con los cualitativos, ¿no? Tiene que ver con los comentarios, porque a veces no es en lo numérico, que puede estar check y súper bien, y puede estar un poco más del lado del comentario. Y a veces es a través de los comentarios y las historias que nos comparten, los ejemplos, los comportamientos que observan, donde podemos sacar pues algunos accionables. Y como tú decías, Adrián, me parece otra cosa fundamental, y es convertir la inteligencia, convertir la data en acción. Porque si no hacemos eso, es más, si no le invitamos al empleado a hacer ese camino que hay entre la opinión que le pedí, la que me dejó, y lo que yo he convertido en acción, puedo convertir hasta casi en un poco arbitrario el por qué he hecho eso en lugar de cualquier otra cosa que podía haber hecho. Pero cuando tú le tomas de la mano y le dices, mira, ¿te acuerdas que te pregunté, verdad? Y bueno, pues mayoritariamente ha salido esto. Y como ha salido esto, de entre todas las cosas que podíamos hacer, hemos decidido hacer esto porque os hemos escuchado. Check. Entonces el empleado se siente protagonista, el empleado se siente que su opinión importa, que alguien la escucha, que alguien la analiza, que alguien la considera, que se implementan cosas a consecuencia de lo que él en algún momento compartió. Y es como que de alguna manera, contra esa posibilidad de caer en la desidia, todo lo contrario, retroalimentamos la importancia de la voz del empleado, que es un poco lo que hablamos hoy. Retroalimentamos esa participación en las encuestas y en las iniciativas de la organización. Carlos, iniciamos hace unos cuantos episodios uno sobre lo que callamos los consultores, ¿no? Y tuvo mucho éxito, ya lo repetimos. Temporada 2. Y ya estamos viendo el episodio número 3 porque da para mucho, ¿no? Y quisiera, en este espacio de seguridad psicológica y de honestidad radical, o sea, finalmente los clientes con los que trabajamos son clientes sensibles a la felicidad en el trabajo, que nos están contratando y dedican parte de su presupuesto y tiempo a pulsar y medir qué tan felices están los empleados, qué tan enganchados están con la cultura, con la relación con su jefe, con su productividad. En nuestra parte de advisory les decimos de qué van a vivir y de qué van a morir, ¿no? ¿Por qué cuesta lo que acabas de decir, que es lo más relevante? Cualquier diagnóstico trae una expectativa de cambio, de pasar a la acción. ¿Por qué estos líderes, así arquetipándolos en un solo cajón desastre, les cuesta pasar a la acción? ¿Qué opinas?
Fíjate que yo creo que las intenciones pueden ser buenas, pero luego nos encontramos nosotros como consultores externos seduciendo a un público que luego tiene que hacer suyos nuestros argumentos, elevarlos y ser persuasivo con unos argumentos que no son propios. Sí. Tengo la sensación de que si nosotros fuéramos capaces de enamorar, como lo hicimos con nuestro interlocutor, también a las personas que están por encima de esa persona en la organización, tendríamos más chances de que ese mensaje llegara sin adulterar. Pero tengo la sensación de que nosotros se lo contamos a alguien, lo seducimos, lo compra, en el mejor sentido de la palabra, y luego lo tiene que elevar y ahí se pierde un poco. Primero porque dependemos de su capacidad de persuasión, que no todo el mundo la tiene. A veces las personas prosperan en las organizaciones por criterios técnicos, por muchos otros factores. Pero la realidad es que luego esa capacidad de persuadir casi que es innata para un consultor, porque si no, no sobrevive en el mercado. Claro. Pero a lo mejor no la tiene esa persona internamente y hay mucha política, ¿no? Las políticas en las organizaciones son tremendas. Tremendas. Y primero, los argumentos no son suyos y a veces no tiene tanta capacidad de persuasión como hemos sido capaces de desarrollar consultores externos. Es muy buen punto. Ahorita te cedo la palabra. No, tranquilo. Es muy buen punto porque finalmente para nosotros es muy importante el nivel de aprovechamiento que hacen nuestros clientes de nuestro rol de consultores externos. Muchos de nuestros interlocutores son consultores internos y así de manual, una fortaleza que tiene el consultor externo es que su sueldo no depende del cliente. Alguien dirá, sí, pero igual a su el sesgo. proyecto. Sí, pero finalmente si el cliente aborta el proyecto, pues afortunadamente tenemos más. O sea, no vas a frenarte ni no decir lo que has visto en el diagnóstico porque tengas miedo a que el proyecto se caiga, ¿no? Y es una gran fortaleza que de repente nuestros propios clientes no aprovechan. Y de alguna manera esa fuerza, yo siempre recuerdo, y lo voy a decir públicamente cuando me preguntan ¿cuál ha sido tu mejor devolución de un diagnóstico? Y recuerdo perfectamente en BMW aquí, BMW en España, ¿no? Para hacerlo aquí, la traducción simultánea. Yo es la única vez en mi vida, y perdón que lo diga en público para parecer un poco pretencioso, pero que he sentido lo más perfecto a un 10 de Nadia Comaneci. Fue brutal. Yo lanzaba y veía sus respuestas y la comunicación no verbal y volvía a lanzar y fue un éxtasis como consultor, ¿no? Y cuando terminé le dije, ¿y qué piensan, no? ¿O qué vamos a hacer? No recuerdo exactamente la invitación, ¿no? Y hubo unos segundos hermosos de silencio. Hermosos. Hasta que ya al más extrovertido, yo seguramente que era el comercial, le incomodó y dijo, José, es que lo que has dicho, todos lo sabemos, pero nadie se había atrevido a decirlo en esta mesa, con el comité de dirección, con la rotundidad, la contundencia y la claridad con la que lo has hecho, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que a veces nuestro rol es muy sencillo. Es simplemente ser el sounding board, o sea, poner en el foro adecuado, con las personas adecuadas, lo que la gente no se atreve a decir. Y no hay que ser más pretencioso que eso. También ontológicamente hay que estar presente y aguantar y decir y jugártela. Entonces sí creo que ese es muy bonito, eso que a veces abandonamos y decimos, pues es tu rol, pues tú preséntalo. Y ahí a veces restamos fuerza. ¿Qué opinas, Adrián? ¿Cómo resuena esto en ti? Para mí el miedo a lo desconocido. O sea, cada vez que llegamos con las organizaciones justo a traer sobre la mesa un instrumento que pueda medir, que pueda pulsar, que tenga una efectividad, que sea anónimo, que tenga diferentes dimensiones, lo que callamos los consultores en la cabeza de nuestro cliente es ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Y porque se le ve? O sea, cuando tú estás presentando, pues hay personas que llegan a tener poker face, pero hay otras personas que las lees perfectamente y es por miedo a no saber qué hacer con ese animal que tienes enfrente, que es justo poner en el centro de verdad y genuinamente algo 1 a 1 al performance. O sea, 1 a 1 al performance. Y cuando tratemos de ese translate que ahorita estabas trazando, que tengamos como GPT, que lo pongas en español y que te lo lleve a cualquier idioma en el tono que sea, yo creo que esa es la brecha en la cual nuestros amados clientes van a decir, ok,
teníamos que poner en el centro esta herramienta que nos permite pulsar, que nos permite pasar a la acción. Pero mientras hablabas, mi vista financiera de un CFO posiblemente es, bueno, pues todo esto va a costar pesitos habilitarlo. Y cada que me están diciendo de hacer A, B, y lo vimos con un invitado, con Miguel, hace unos cuantos episodios, y eso, ¿quién va a pagar los platos de esto? ¿Quién paga la fiesta? ¿Y cómo lo vamos a tener que meter ahí? Entonces, hay varios intereses que creo que no hemos decodificado bien a nivel comercial y que lo hemos justo hablado inclusive hasta fuera de cámaras, pero es el camino indicado y cuando venga la grieta y se rompa, es algo que no se va a poder detener porque es necesaria son necesarios estos instrumentos para poder medir y realmente poner en el frente, más allá del KPI rotación, la salud, el bienestar, la felicidad, temas de feedback, temas que realmente los adultos lo vivimos todo el tiempo. Nada más que nos ponemos unas caretas horribles para hablarlas de neta. Oigan, perdón, pero se me olvidó justificar la ausencia de Jaime, que sí está justificada. Les recordamos que en HD tenemos vacaciones ilimitadas. Sí mandó su solicitud. Sí mandó su solicitud, se las aceptamos y por eso no está presente. Y lo traigo a colación porque este episodio surgió de uno anterior en el cual él también, si no se escuchaste, fue muy crítico con la felicidad en el trabajo. Y dije, ey, aguántalo a cuando venga Jordán a México. Exacto. Y ahora resulta que se nos escurrió como cobarde. Está en la playa con su daiquiri. Exactamente. Vamos a entrenar para cuando regrese hacemos el episodio. Pero fue muy significativo como que él, y ya aprovechando que no está, pues hablemos de la silla vacía. Su dimensión, ¿no? De dragón, sí. Él sacó algo que llevaba tiempo queriéndolo decir. Y al final es algo que los que nos dedicamos hace tiempo ya, hace muchos años, hemos sido pioneros de la psicología positiva, de la felicidad en el trabajo. Pues no sé si lo ponemos de ladito. No sé si hay síntomas de agotamiento. Carlos, ¿la felicidad se está cansando de ser feliz? A ver, cuéntanos, venga. Mira, yo quería hacerte un comentario antes que me pregunto, me ha hecho cuestionarme lo anterior que has mencionado sobre el arrojo que a veces podemos llegar a desarrollar los consultores externos, pero no sé si para eso hay que tener la autoridad que te dan 30 años en el mercado, como es vuestro caso. Porque muchas veces corremos el peligro de nosotros también como externos decirle al cliente, a veces es tan poderoso el deseo de complacer a un cliente, como lo puede ser para un empleado, también para un consultor externo, que si uno no tiene esa autoridad que le otorga el paso del tiempo y el haber permanecido en el mercado y el haber soportado crisis y haber salido de todas esas crisis, no sé si hay que tenerlo. Pero bueno, me cuestionaba esto. Es buen punto. Pero se deja ahí en pie de la página porque hay que traerlo ahorita a colación. Claro. Y este tema de la felicidad, tenemos todo un reto porque fíjate que nosotros en Happy Force medimos todos los tamaños de empresas y todos los sectores cuando nos dicen, pero bueno, ¿en qué sector? La verdad es que es un poco desilusionante no poder decir y no poder responder a esa pregunta de manera mucho más expresa y específica, pero estamos en todos los sectores, en todos los tamaños de empresa, pero es cierto que hay algunas tipologías de empleos que se prestan más, porque sí que es verdad que en algunos el camino que hay desde el desempeño laboral hasta desarrollar la felicidad en el trabajo, a veces el camino está lleno de obstáculos, a veces parece inalcanzable como el horizonte, y en algunos sencillamente... Lo tenías enfrente. O pierde la expectativa de llegar a poder desarrollar su felicidad en el trabajo. Esto es una realidad con la que también tenemos que toparnos. Entonces, me parece que también hay que ser sensible a algunas realidades laborales donde esto es una quimera. En otras muchas se pueden trabajar, se pueden desarrollar estrategias, incluso esas estrategias son rentables, son beneficiosas para la organización, pero también hay que ser muy sensible con algunas realidades donde esto se pone muy cuesta arriba. Así que yo dando una charla en una empresa donde trabajó Jaime, yo preguntaba en Apple, preguntaba que cuánta gente tenía la expectativa de ser feliz en el trabajo y me dijeron mayoritariamente que no.
Y nosotros tenemos encuestas y ¿Es lo medimos- que es? Y es la empresa más admirada para trabajar. O sea, Imagínense. Y es la número uno en una rentabilidad empresa y de en marca. vertidos o de recogida de residuos sólidos urbanos degradables. Entonces, imagínense en otras empresas que son El tamaño del con un contexto hormigón. mucho más difícil. Y me decían que no. Y nosotros medimos y el 98% de la gente declara que tiene la expectativa de ser feliz en el trabajo, estadísticamente hablando. Pero allí en Apple, donde uno podría pensar que tienen toboganes Sí, el sesgo y que tienen a acceso tope. pues me dijeron mayoritariamente que no. Así que sí, son... híjole, yo les voy a meterle más cizaña. Me han pedido que quite filosofía de la tabla periódica. ¿Dónde vas filosofando? Me han llamado utópico hasta el límite que como una burla... ¿Te lo has comprado? ¿Lo has comprado? Claro, la utopía es nuestro propósito. Pero más recientemente me han pasado dos cosas fuera y dentro del despacho, ¿no? Vas, sácalo. Lo voy a José, sacar. sácalo. ¿Cómo es el consultorio? Drénate. Te voy a decir cómo aquí se empezó cambia. todo, ¿no? La consulta se Últimamente me han llamado romántico, Ok. que es una forma... O sea, prefiero que me mienten la madre. Más elegante decir Es otra como, cosa. es que tú como eres un romántico, cuando ya internamente en una junta nuestra, de nuestro equipo, también me espetaron romántico, yo dije, uff, esto va peor. ¿Somos unos románticos los que buscamos la felicidad en el trabajo? ¿Es una quimera? Nos tenemos que rendir a estas fuerzas subversivas y regresar a los básicos de reconciliarnos con el mecanicismo, con el capitalismo, con una explotación, con una libertad condicionada. ¿Qué opinas? Jamás hay que quitar ese romanticismo. De hecho, A es ver, un piropo, ¿no? neta- Es que, mira, es algo... neta me lo ando No, pero es cuestionando, que ¿eh? te digo que ya recordé las pláticas y algunos lugares y cuando empiezas a ver contextos y dices, ok. No, a ver, al final del día, José, Charlie, nos tenemos que creer y como deportistas de alto rendimiento nos tenemos que ver en la meta, en el número uno, en la excelencia, en lo mejor, en lo máximo. Nos tenemos que ver allá. Y si vernos allá es ser románticos, pues sí somos unos románticos, porque necesitamos justo posicionar lo que queremos más allá del valle que trazó Carlos, ahorita esos valles lejanos de las organizaciones. Alguien tiene que poner allá el happy place y decir, miren, acá podemos llegar de esta manera. Ya que el éxito o el fracaso te agarre en esos valles, ya dependerá del plan, del trabajo en equipo, de cómo, hasta la soledad. Los lonely guys a veces que también tienen que irse solos románticos para ver el lugar, encontrar ese paraíso terrenal, traer con la tribu de regreso y decir, miren, sí existe, tuve que pasar por esto, me jodí y llegué de esta manera, pero me cae que sí existe. Y tienes que poco a poco ir rebañando a la tribu para que lleguen allá. Y eso dependerá si es una empresa chica, mediana, grande o Apple. Los poetas románticos idealizaban tanto a sus amados y amadas que cuando la encontraban la realidad era tan frustrante que la única solución coherente a la vida era el suicidio. Antes de que lleguemos a ese estado, ser romántico, o sea, en fin, que te digan eso en la vida, pues no está mal, ¿no? Pero ¿qué es lo peor que os han dicho ustedes en la búsqueda de la felicidad? ¿Cuál es la objeción? Está buena, o el muro? ¿O qué os han dicho los clientes o que llegamos con esta imagen tan naif y piensan que somos unicornios voladores? ¿A ti qué te ha pasado, Carlos? Yo una vez estaba con un grupo haciendo una intervención y recuerdo que era un pueblo de Madrid y estábamos haciendo una caminata consciente con los ojos tapados y tenía que subir una escalera, lo cual era un poco dramático porque con los ojos tapados, en fila india, iban todos unidos. Y entonces hubo alguien desde una ventana que nos gritó «panda de intelectuales». Y a partir de ahí se nos quedó eso como, esto es igual que te manden romántico y te dicen, no, pues oye, si me han insultado como intelectual, qué digo, fino, bueno, ¿no? pues no está tan mal, la verdad, que
Que sí, la verdad es que a veces desde la desvinculación con un cierto carácter así, pues una cierta capacidad para elevarse en algunos planteamientos. Pero yo quería haceros una pregunta también. ¿Me puedo salir un poco de esto? Pues sé lo que quiera, Charlie. Oye, y con esta idea de alcanzar ese objetivo un poco más romántico, más ideal, elevarnos un poquito... Se quedó pegado ahí. Sí. ¿No podríamos hacer una aproximación un poco más pragmática para que el camino no sea tan desafiante para el cliente? Es decir, que no le estemos pidiendo que se suba un trampolín, dé 3 saltos y haga un doble salto mortal, sino decir, mira, primero vamos a subir por aquí y vamos a hacer un salto. Y empezar con algo un poco más digerible por parte de la organización para acabar llevándolo a ese destino un poco más utópico. Bueno, mira. Pero luego quiero escuchar lo que le han dicho a Adrián. Sí, claro, pero retomamos y... A ver, hay un libro para mí muy interesante de Schopenhauer, que es El arte de ser feliz, ¿no? Que da como 50 reglas, ¿no? Y él va un poco en contra de la eudemonia aristotélica desde la interpretación de la búsqueda del máximo potencial, como diciendo, si tú fijas altas metas y te imaginas un propósito muy ambicioso, siempre vas a ser infeliz porque nunca lo vas a alcanzar. Generarte ansiedad. Es correcto, sino más bien la felicidad está en extinguir o en evitar el dolor. Entonces, al final del día, para mí, no es por darle la razón, sino se me hacen 2 avenidas interesantes. Por un lado, yo sí creo que tienes que integrar esa idea de un propósito, de un sueño, de una aspiración, de una visión positiva y ambiciosa, que no creo que la felicidad sea algo tan ñoño, sino es sumamente exigente, porque es buscar maximizar tu potencial. Eso. Y al mismo tiempo, por supuesto que hay que evitar el dolor y el sufrimiento. Y tan lo creo es que el hombre desde un punto de vista filosófico, quiero decir, no quiero hacer un lenguaje, la persona humana, sufre más que goza. El otro día lo veíamos hablando del fútbol, ¿no? Y nosotros, ahora que sí que ganamos 2-1, el Real Madrid tiene el premio al mejor club del siglo XX. ¿Y por qué? Pues por sus logros. No ha habido otro club que haya ganado tanto como el Real Madrid. Si bien es el club que más ha ganado, en el fondo hemos perdido más Champions de las que hemos ganado. Pues al final del día, el problema de la existencia humana es el dolor, es el sufrimiento. Es que perdemos más partidos de los que ganamos. Los que ganamos es un momento efímero, finito, donde de alguna manera se repara, por un lado, el esfuerzo y al mismo tiempo la ilusión de la 16ª. Pero al final del día pierdes más que ganas. Y miren que somos unos privilegiados, él del Barça y nosotros 2 del Madrid. Pero aún así, entonces, la vida es un entrenamiento a ser un perdedor. Por eso para mí son las 2 cosas. Buscar el máximo potencial, porque en el fondo, hagas lo que hagas, siempre vas a buscar hacerlo bien, mejor, perfecto. Y al mismo tiempo ser consciente de tus sufrimientos. Y el principal sufrimiento del ser humano es la finitud de la vida. Tristeza no tiene fin, felicidad sin. Al final del día, un pueblo como el brasileño, que es el más gozador de este planeta Tierra, es consciente que tienes que aferrarte al carnaval, a la carne, al gozo, a la fruición, porque la vida es finita. Y es pérdida. Desde que nacemos estamos perdiendo. Desde que nacemos estamos perdiendo. Y perdemos para crecer. Y morimos para que los que nos sobreviven crezcan. Y ese es todo nuestro afán, que lo que dejamos en sus raíces sea algo bueno para que ellos florezcan más. Y si no nos reconciliamos con eso, la humanidad va a ser más triste. Y siempre hay que pensar en lo mejor. Y cierro, porque hace ya que yo también, aquí como moderador, pues me voy guardando. Te han llamado filósofo por algo. Para rato. Pero ya que me preguntaste, les recomiendo una película que se llama A Perfect Day.
un día perfecto. Y no voy a spoilear nada, es un japonés que su trabajo es limpiar sanitarios públicos todos los días. Es una belleza de película. Alguien diría, ¿qué puede haber menos feliz en el trabajo que ser limpiador? Como yo en la Legión de los Tigres. Con eso. Y él encuentra la belleza en la repetición, en la rutina y en su pequeño break, descubriendo los matices de la sombra, de las hojas de los árboles a la misma hora, en el mismo banco, desde la misma perspectiva. Cuando eres capaz de ver esos cambios sutiles, estás conectado. Estás presente. Estás presente y estás conectado con la trascendencia. Perdón si me alargué. No, hombre. Pero así somos los filósofos. No, eso te pasa no. por preguntar. Por preguntón. Fíjate que yo trabajé como Cinépolito y creo que lo había practicado. Pues si no lo has dicho, vez. es increíble. Yo trabajé en Cinépolis pero muchísimos años. Ponte palomita. Palomita. Sí, tenía mis 18, 19 por ahí y trabajé en Cinépolis. Y duré como, no sé, año y medio con el grupo. Un trabajo muy feliz. Muy, muy feliz. De los cuales 6 meses no salí del baño, tío. O sea, éramos 3 personas que no salimos del baño. Nos portábamos mal, hacíamos relajo y todo el rollo. Pero el trabajo era, yo veía el rol, otra vez el baño. Qué suerte tengo. 6 meses en el baño estuve. Y aprendí de los significados. No, y la trapeada, la barreada, todo. Y cuando salían después de las 8, ahí te encargo después de 2 horas de palomitas y nachos, querido, cómo se ponía interesante la situación. Por favor, editen esto. Editen eso con el públicos. Pero al final del día encuentras en la repetición, en esa maestría que vas teniendo, cómo puedes tú hackear y hacerlo de una mejor manera. Pero sí hay un problema en la repetición, que yo lo viví ahí, que es justo la falta de innovación y del ciclo de hacer cosas distintas. Y desde hace ratito que estaban hablando de pasarnos de ave y ese hilo tensor y ese camino de lo deseado y lo actual, justo esa brecha, el mayor obstáculo que tiene el ser humano es no verla ni siquiera. O sea, tú tienes hoy una posición, quieres irte a una estadía distinta, por más lejano, cercana que la veas, el primer paso es tener esa referencia del ve hacia dónde quiero. Y eso es lo que muchísimas empresas y cabezas de diferentes áreas no tienen claro, el ve. Y cuando se lo muestras con herramientas como la gamificación, por ejemplo, y modelan ese estadio B, lo modelan ciertamente utópico y lejano, porque lo detonas con unas palabras para que vayan a ese lugar, ¿no? Y haces un storytelling y empiezas a modelar y fluye de una manera espectacular. Y cuando empiezan a compartir, fluyen cosas utópicas, increíbles, cosas que realmente ni siquiera la veían venir que pudiera llegar a pasar. El tema es cuando empiezas a modelar los milestones para llegar allá. Y yo se los juro, de 10 equipos, esos milestones para construir eso utópico en 4 pasos en un story playing, los primeros 2 o el primero da hasta ternura ver los accionables que tienen que hacer las personas para moverse ese estadio. Porque son cosas tan humanas, tan naturales, tan sencillas, tan transaccionales, que luego les preguntas, pero ¿te diste cuenta dónde quieres llegar y cuáles son los pasos? Sí, es que el 1 y el 2 son cosas que tienes que ponerle pausa a tu día a día, que tienes que sentarte en un consultorio a platicarlo y a evidenciar que necesitas hacer 1 o 2 cosas súper sencillas, pero con la cadencia de la repetición. Ahí es donde radica. La repetición es donde radica justo la felicidad que estamos buscando. Se nos está evadiendo a la pregunta, pero bueno, te voy a dejar que tomes aire para que la puedas contestar, porque me evocaron algo que me pasó anoche. Yo en la casa soy el encargado del lavavajillas. Me encanta. Y ayer, a domingo, mi hija chiquita, Amalia, de 7 años, dijo, Anne, ayúdame.
Y me dice, papi, ¿pero por qué te gusta esto? De todas las actividades que hay que hacer en la casa. ¿Por qué escogiste esta? ¿Por qué escogiste la de lavavajillas? Y le dije, es que me da mucho placer acomodar ordenadamente, y le explicaba cómo acomodarlo para que haya más densidad. Vamos a chulear a uno de nuestros clientes para que vean que somos coherentes. Tengo nuevo lavavajillas Samsung. No manchen, tienen 3 charolas. La de abajo, la de los platos, para los vasos, y arriba una chiquitita para los cuchillitos de sierra. Para de que, uno en uno colocadito. No. Y yo lo que es, gracias Samsung, de veras, increíble producto. Y no está patrocinado el episodio. Y no está patrocinado. Busca el patrocinio de Samsung, por favor, urgente. Pero esto es literal. Entonces le decía, pero claro, como yo decía, la densidad, y digo, ¿sabes qué, Amalia? Digo, mira la pastilla. La pastilla es muy feliz, y les juro que le dije eso, porque con la misma agua, con el mismo consumo de electricidad, le va a llegar a más todo. Vasos y a más cubiertos, y la vamos a hacer súper feliz. Toma, ponla tú, ¿no? Y sí lo creo. Yo sé que soy un romántico, pero sí creo que esa pastilla es más feliz. Si el ingeniero de Samsung diseñó 3 charolas, puso con cierta holgura que mis platos hondos antes no cabían bien y ahora sí caben bien. Y puedo hacer cada día en esa repetición el mejor lavavajillas posible. La pastilla es feliz, mi hija es feliz, el planeta es un poquito más feliz. Bueno, a ver, romántico, filósofo, ¿qué te han dicho? Panda de intelectual, al panda de intelectual. Y el romántico, ¿a ti qué te han dicho como objeción? Pues a ver, rapidito, así una que encontré la semana pasada. Reciente. Así recién, pues yo tengo memoria en cortito, ¿no? Fui a una expo aquí de mayoristas y literal, genuinamente, y saben a todos los que saludé, fui a saludarlos porque fue como un congreso donde muchas personas que estimo llegaron a una ciudad, y resulta que llegaron a mi ciudad, ¿no? en donde yo vivo. Entonces, genuinamente fui a saludarlos, y todo el mundo, la verdad, muy comercial, me conocen. Oye, no, se los juro que vine a darle un abrazo a cada uno de ellos. Y me senté con cada uno de ellos. Y al momento de salir, me encontré a uno. Te mando saludos, señor Jorge. Para no meter el apellido, sí, para no meter el apellido, pero tú Jorge, manifiéstate. Jorge, manifiéstate. Y me dijo, es que te dejé de ver un poco. Y una vez te vi, pues no sé, en unas cosas de esas cosas que haces. Con el simple hecho de que te digan, de esas, quien nos ve en YouTube, de esas cosas que haces, fue como o sea, ya ahí es donde entró en la palabra que me da ternura, ¿no? Es como, pues bien, las cosas van increíbles, ¿no? Pero ¿sabes qué he aprendido, ya quitándome fuera de eso que sí pasó? Es aprender a trabajar, abrazar realmente cualquier tipo de comentario que venga, y tener justo esa sensibilidad de poder disasociar el comentario, de poder quitar el contexto que posiblemente él tenga, y aprender a recibir cualquier tipo de comentario de la manera que venga. Yo creo que es algo que tiene muy bonito nuestro oficio, que es justo no capotear, no, porque es tomarlo de frente, pero realmente darle la prioridad, darle el sentido de lo que esa persona, y me dio mucha ternura escucharlo, ¿no? También un poco esas cosas que haces. Saludos, pues mi George. De esas cosas, a ver, Jordana, ya hemos conectado felicidad con desempeño, ya hemos conectado felicidad con comunicación interna, ya hemos conectado con reconocimiento, con seguridad. Digo, no vamos a decir lo que nos dijeron una marca muy querida, ¿no? ¿Qué nos queda? Conectarlo con productividad, conectarlo con la nada, que la nada es. ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer para convencer
de la importancia de poner al centro, en un sentido de importancia y urgencia, el bienestar. Fíjate que yo cada vez, yo me dedico a la felicidad full time desde hace aproximadamente 6 o 7 años. Full time. No tengo otras... capaz que algún aspecto un poco lateral, pero al final que tiene que ver sí. o con el placer, o con el desarrollo y el progreso, con la parte... Con lo intelectual. Hedónica o eudaimónica. Estoy full time dedicado a esto. Asumir que está presente en el propósito humano, la felicidad, y dejar de pensar que es una moda, que es algo ingenuo, que es algo efímero, la felicidad. Dejar pensar que es algo sobre lo que podemos trabajar. Vosotros sabéis que mi libro se llama La felicidad es una cosa seria. Se llama Happy Holic, la felicidad en el trabajo es una cosa seria. Empezar a tomarnos la felicidad como una cosa seria. Yo el otro día estaba en Portugal y estaba viendo unas cajas de Zara Home y tenía... algo así, no recuerdo, le hice una foto, así que luego lo podremos compartir en el capítulo, pero algo así como, pero la felicidad. El otro día estaba en una conferencia de hoteles y hablaban de la industria de la felicidad. El otro día estaba escuchando una cadena que conocerán todos los españoles que se llama Cadena 100, la cadena de la felicidad. El dejar de pensar que esto es una cosa de... marketing stuff. Sí, y empezar a pensar que es un noble propósito de cualquier ser humano. Es más, que cuando alguien no tiene un propósito así como muy bien definido y todavía le queda ese trabajo un poco por descubrirlo, la felicidad es un buen propósito para cualquier ser humano. Así que... Y trayendo y digo, parafraseando lo que seguramente nos hubiera dicho Jaime, que ya le daremos la oportunidad de la réplica. En los comentarios, que comente. Comenta, Jaime, a ver qué te parece este episodio. Justo su argumento es que estamos creando gente débil, que estamos de alguna manera creando espacios de trabajo sin retroalimentación, sin exigencia, más dócil, sin trabajo duro. Y hay una especie de resurgimiento un poco del mindset baby boomer. Vamos a arquetiparlo así, ¿no? Para que se entienda, ¿no? ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Existe esto? ¿O por qué la felicidad se entiende como un espacio de complacencia, de que todo está bien? Hasta inclusive se nos ha criticado, yo que he sido padre de varias generaciones, como un estadio de la maternidad y paternidad demasiado consentidora, ¿no? ¿Qué opinas de esa parte para prepararnos cuando venga Jaime? Adrián. Necesitas un antagónico. Y tan fuerte es tu protagonista como tan fuerte tiene que ser tu antagónico. Yo creo que sí ha venido un tren súper potente los últimos 10 años y en aceleración los últimos 5 en términos de propósito y en términos de felicidad y encontrarte y emprender, y casi el que no emprende es un fracasado de la vida, y muchos extremos por todos lados. Y yo creo que estos resurgimientos justo de estas fuerzas que encuentran un ancla distinta es el peso para no perdernos también en lo etéreo o para no perdernos también en terrenos más difíciles posiblemente de llegar o de caminar hacia. Entonces yo creo que honrando y glorificando un poco aquí al dragón Jaime en algunos comentarios, tiene el sentido de trazar esta beta, y es también una vista de, oigan, ya pasamos por aquí, ¿no? O si no hemos pasado por aquí, pudimos ver y entender posiblemente algunos escenarios y futurear un poco, ¿no? Entonces, para entender el futuro necesitas entender el pasado. Y sí creo que hay muchos acontecimientos que hemos tenido el ser humano que nos necesita pasar para ser felices. O sea, hemos pasado por pandemias, por guerras, por devaluaciones, por fusiones de empresas. O sea, ¿qué te necesita pasar para saber que eres feliz, que estás vivo? Como sistema o como equipo o como persona, ¿eh? Pero para mí son esas fuerzas que necesitas de verlas. No necesitas quitarlas ni aislarlas, sino ponerlas al centro, porque si no es repetir de nuevo. O sea, ponerlas al centro otra vez y encontrar acuerdos o desacuerdos que se tengan para realmente darle potencia. Lo que sí es que la felicidad radica en la belleza del ser humano, ¿no? Es el estado que todo el mundo queremos. Jaime, no te tenemos miedo. Aquí estamos. No pienses que estamos abusando, simplemente estamos calentando. Nos comprometemos los tres a un episodio. Te sientas tú aquí y nos ponemos los tres enfrente. Exacto. ¿Y qué estás haciendo en lo particular
dentro de Happy Force, justo para los escépticos que se están haciendo un poco más fuertes, en ese sentido te lo dije. Y estas fuerzas también de personas pues menos cualificadas, que las nuevas generaciones que están frustradas porque tienen grandes propósitos de transformación, de cambio, grandes utopías, son una generación romántica y se enfrentan a la realidad de ciertos trabajos mecánicos. ¿Qué está haciendo Happy Force para la siguiente generación? Fíjate que por un lado, a nivel más organización, lo que estamos intentando ha sido, o está siendo, de alguna manera, un poco algo que mencionaba antes, el tomar a la organización allá donde se encuentre y ayudarla a dar los siguientes pasos. Me ha gustado mucho la intervención de Adrián, un poco porque sí entiendo que el paso puede ser más largo o más corto, pero sí que tiene que ser en la dirección correcta, porque si no evitamos la desorientación, las pérdidas y la frustración de ir navegando, caminando hacia no se sabe muy bien dónde. Es verdad que hay que tener el horizonte. Entonces, a veces cuando una organización no está tan preparada para integrar cosas como un pulso continuo, o como para hablar de la felicidad en su organización, o como para tantas otras cosas que a veces en esa concepción un poco más utópica, un poco más elevada, podemos llegar a plantear, el entender que la situación de alguna organización en su ciclo de madurez y ciclo de vida puede ser diferente, y entender esto y tomarla de la mano desde donde esté y ayudarla desde cosas más tangibles. Esto no quiere decir, que a lo mejor ha podido malinterpretarse antes, renunciar a lo más aspiracional. Significa entender muy bien dónde está la organización y ayudarle a llegar hasta ese punto, pero no asumiendo que tengo que emborracharle el cerebro a la persona que tengo enfrente con ese destino, ese escenario. Sino decir, ok, estás aquí, vamos a dar el próximo paso. Y vamos a dar el próximo paso. Y voy a ir dejando mensajes que a medida en que vas teniendo la madurez necesaria los vas integrando. Y en el plano menos macro y más micro, fíjate que a veces lo que más muchas veces pensamos que lo material eclipsa otras cuestiones que tienen que ver con el salario psicológico. Y muchas veces nosotros hemos descubierto que hay una diferenciación muy bonita que hay entre, no sé si no me quiero enrollar mucho, pero cuando le preguntamos a los empleados qué aprecian de su trabajo, honestamente, ¿qué pensáis que nos dicen? La lana. Nos dicen la lana. Ahora, cuando le decimos por qué te quedas aquí, por qué eliges cada día esta organización, nos mencionan cualquier aspecto menos la lana. Nos dicen, oye, mis compañeros, oye, el entorno de trabajo, oye, la red de apoyo, oye, sé que si me ocurre algo en el plano personal, aquí va a estar mi compañía. Entonces nosotros hacíamos una metáfora muy bonita, que es la diferencia entre estas organizaciones que llegan con un ramo de flores, lo cual es precioso porque tiene mucho colorido, pero le ocurre a un ramo de flores que hay que estar todo el rato renovándolo. Claro. Estos incentivos, estas recompensas que vienen en forma de dinero, de beneficios, son muy efímeras. En cambio, cuando la organización decide apostar por el entorno, el ambiente de trabajo, es como si trajeran plantas a la oficina. Las plantas no se marchitan con tanta facilidad, es más, las puedes son individuales. Cuidar y puedes siempre tener un entorno verde, y esas cosas son las que las personas valoramos en las organizaciones. Entonces, esto es lo que intentamos. Por ejemplo, José, que las personas se sientan escuchadas. Que sientan que aquello que las personas un día compartieron, lo mencionábamos antes, sirvió para que alguien, escuchándolo y analizándola, adoptase cambios en la organización. Es decir, que aquello que yo una vez dije tuvo un impacto. Esto es una cosa muy importante. Por ejemplo, que hay pequeñas dosis de autonomía. Por ejemplo, que dentro de limpiar, como este ejemplo que tú ponías antes de un día perfecto, ¿no? Bueno, pues que haya una pequeña dosis de autonomía, de cómo administra él su carga de trabajo o el orden en el que hace su trabajo. Entonces, hay pequeñas cosas en las que, no siendo un trabajo donde uno puede desarrollar un gran propósito, que yo creo que siempre hay esa posibilidad, bueno, que haya un cierto espacio para desarrollar esa felicidad. Autónoma. Sí, por ejemplo, la autonomía o que la opinión importa. Entonces, bueno, intentar buscar esos espacios donde alguien pueda activar una palanca que impacte en su bienestar. Ya me están regañando que el tiempo, ya en rojo, ya voy. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué problema hay? Jaime, te estamos esperando. Es puro calentamiento. Siempre pedimos un hack o cómo se van, pero voy a ser un poco más perverso.
Una de las monerías que ha sacado Happy Force en esta temporada es en la primera pregunta, la primera de reacción es ¿qué tan feliz eres? Si eres muy feliz, si estás mal o muy mal. Han introducido un elemento que ya no solo es anónima en la aplicación, sino que es un diario íntimo, un diario intensivo de por qué te sientes así. Primero, felicitaciones por ese detallito, es hermoso. Y para cerrar este episodio, ¿qué han puesto en ese espacio que es íntimo, pero que ni modo, ahora que nadie nos ve, porque después de 50 minutos, bueno, eres nuestra heroína, nuestro héroe si has llegado a aguantarlo, ¿no? Entonces ahora sí, denles un regalo. ¿Qué han puesto en este año, desde que surgió, bueno, lleva menos meses, esa funcionalidad? ¿Qué han puesto ahí en ese diario íntimo que les gustaría compartir? Tampoco quiero brincarme la intimidad. Es que ese es el tema. No lo sé. ¡No! No lo sé. Pero esta tarjeta no vale. Está diseñado de forma que eso solo lo lea la persona que lo escribe. Está diseñado de forma que yo me puedo imprimir ese diario emocional y pueda interpretar en clave de perspectiva un poco cómo me siento y por qué. ¿Y por qué? Darle contexto. Sí, darle contexto, exactamente. Porque sentíamos que antes solo con una cara podía resultar insuficiente. Porque generalmente a todos nos pasa lo que le pasa a Adrián, y es que cuando nos preguntan qué tal en tu trabajo, tenemos ese sesgo, ese efecto halo de decir, oye, en las últimas 2 semanas si he tenido un desencuentro con un compañero, con un jefe, puedo estar un poco sesgado o mediatizado por esos últimos acontecimientos. Pero en cambio, cuando tengo perspectiva, sigue. Cuando tengo más perspectiva, sí, puedo, la verdad es que tener una visión mucho más ecuánime y mucho más funcional respecto a cómo me encuentro. Entonces te tendría que contestar en clave personal de lo que yo he compartido. Es que esa era la pregunta. Esa era la pregunta, pero la adornó brutal, Charlie. Es un profesional. O sea, suéltala. Nos está hablando que está efectivamente blindado, como bien vieron, pero nosotros que somos los hackers, lo que queremos es algo que te haya pasado en este año. Escúpelo. Me da igual si te ha hecho feliz o infeliz, pero algo que te gustaría compartir. Hoy he escrito que estaba muy feliz. Y eso es algo que he aprendido a matizar, porque yo, como soy de naturaleza optimista, tuve durante mucho tiempo de interacción con la herramienta una tendencia a pensar, a contestar sin pensar que estaba muy bien. Y a día de hoy soy mucho más juicioso. Me hago un escáner de cómo estoy. Y hoy cuando pongo muy bien, verdaderamente es porque estoy por encima del promedio. Hoy contesté muy bien y puse México me sienta muy bien. Así que eso es lo que puse hoy. Y probablemente cuando tenga que echar la vista atrás y entender, pues sabré que hay algo que me conecta efectivamente con México que está en la base de cómo me siento. Gracias por compartirnos. Como siempre. Querido. No importa. Mucho. Ya nadie nos ve. La producción ya nos cortó. Enrique, ya es. Quemen el episodio. Lo hice sigilosamente como un gatito, pero... Qué padre. Qué padre, Charlie. ¿Y en tu caso? Pues me voy a ir al otro lado. Yo hace un par de semanitas honré y glorifiqué que estaba de la chingada. Y me ayudó, no en el día, porque lo contesté y fue un día muy complejo de mucho sabotaje personal, un día complejo. Y ahora que lo que pusiste la pregunta al centro, digo, qué bonito que ese día contesté, que muy mal, porque me permitió ver el otro lado de la moneda de cuando estoy muy bien y encontrar ese camino y posiblemente esas acciones que he dejado de hacer o que podría hacer mejor para atender la salud mental, que es fundamental. Entonces, la verdad, eso, que contesté con una sinceridad increíble de que estaba muy complicado ese día y ahora en retrospectiva lo veo y digo, qué lindo que me lo recordó. Entonces, lo dejo ahí acentuado, que me ayudó. ¿Y tú? ¡Ándale! Bien hecho, Charlie. ¿Qué iba a cortar, güey? Yo soy el consultor. No. El que consulta. Ni madre. ¿Y tú? ¿Yo? Sí es cierto que desde la primera vez que nos conocimos, Carlos, y... No tanto la parte personal, cuando ya nos metimos a temas más de Happy Force, de la herramienta, recuerdo justo eso, José, es que si somos demasiado positivos como somos, tendemos a evaluar no lo que sentimos, sino verdaderamente lo que deseamos, ¿no? Hay una transferencia.
Y cada vez que contesto me acuerdo de ti y te honro. E intento ser genuinamente cómo me siento. Y tal cual como ustedes han descrito, lo modero más o reconozco, porque también quiero que mi empresa salga bien, ¿no? No hay que presentárselo a ningún board, pero es como un anhelo, ¿no? De que la gente esté bien, y no te voy a confundir que la gente esté bien a cómo verdaderamente me siento yo, ¿no? Y en esas reflexiones, lo que he puesto en ese diario íntimo es el disfrutar la rutina, los ciclos de la naturaleza, de mis hijas regresando a la escuela, del paso del tiempo, de los días, de los amaneceres, de los atardeceres, de la naturaleza. Hoy que nos reencontramos, me preguntaste por Maca, por mi perrita. Disfruto mucho ver cómo crece, cómo se relaciona. Entonces, el darme cuenta que lo que crece también se degenera. Y lo que florece, como tu ramo, cuando entregamos Happy Force, se marchita muy rápido. Hay que cuidarlo. Y hay que construir raíces más sólidas para que esas flores, al menos una vez al año, florezcan solas, ¿no? Y eso es lo que ando dándole vueltas en mi diario. ¿Eh? Qué bueno. Y bueno, ya tiramos las luces. Ya. Batimos récord de duración. Estamos fuera de los estándares. Eso provoca, de todas ¿ya las ves? plataformas. En fin. Y todavía, ¿qué nos queda? Que no te suscribas, que no le des like. Si has llegado hasta aquí, porfa, de veras. Dislike. Es más, sí, haz lo que quieras. Pareciera de forma recurrente en los últimos episodios que hay algo transversal, que es la escucha. Estamos deseando Escucharte. que nos escuchen los empleados, los líderes, los podcasteros. La escucha legitima el habla. ¿Qué quieres comentarnos? Todo esto tiene sentido porque a ti te da un sentido. Y no sé qué más me falta, pero creo que es la recomendación, la frase que nos da María, la doña Félix. No te tocó, creo que Nuestra ella doña, es la nueva. esta es nueva. No, nuestra madrina. No, es la que nos pone en cinta durísimo. Decían que nos veíamos muy masculino, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues una mujer poderosa que nos ilumine. Y la doña, uff. Y ella me bisbiglia en italiano, ¿cómo se dice en español? Me susurra. Cuando RH escucha consejos, la empresa llega lejos. Ay, muchísimas gracias, Carlos. Antes de que te regreses, hacemos otro episodio. Con Jaime. Muchas gracias. Gracias. Y te tenemos un regalito. Mira, aquí lo veías desde lejos, pero mira, esto con mucho cariño, mi Charlie, para que cada vez que te tomes tu cafecito o tu infusión, I love my work. Que recordemos este momento, sigamos muy haciendo esas recordaciones. Muy bonito, muy agradecido. Gracias por tu presencia. Primer día en México con ustedes. Qué rico. Muchas gracias. Gracias.